No existe, que yo sepa, un estudio fisiológico que determine si el cachorro de perro lobo checoslovaco tiene o mantiene algunas de las características de su antecesor, el lobo, en cuanto al sistema digestivo. Sin embargo, la experiencia me indica que al menos de adultos mantienen una fortaleza muy notable. Muchos cachorros de perro lobo checoslovaco sufren a su llegada a casa, y durante los primeros meses de vida, de continuas diarreas, que una vez descartada cualquier tipo de infección bacteriana o vírica, nos deja en el más absoluto de los asombros y nos lleva a un peregrinaje de una comida a otra. Suele ser muy común el tiempo con animales. Puede llevarte de las comidas preparadas a los piensos extrusionados, volviendo de nuevo a una alimentación combinada entre dieta natural y comida extrusionada. Descubrir qué regulariza el estómago del cachorro puede llevar tiempo, y elegir la marca o las dietas naturales, tipo BARF, acrónimo de Biologically Appropriate Raw Food. Los alimentos crudos biológicamente adecuados, traducción libre de BARF, pueden o no resolver el problema de las continuas diarreas en los cachorros de perro lobo checoslovaco. Se trata de dar con un equilibrio o una marca de comida concreta que regule esa situación. Por supuesto que la opinión del veterinario debe ser determinante, pero por desgracia, en muchas ocasiones, se encuentran tan perdidos como los propietarios. Nos gustaría subrayar que especial atención debe ser prestada al proceso de cambio de alimentación de leche materna a alimento sólido. Este cambio debe ser gradual y se sugiere consultar con un veterinario para obtener pautas específicas según las necesidades de cada cachorro. La alimentación del cachorro de PLC a partir de las 3 semanas de vida, cuando el cachorro permanece aún junto a su madre, empieza el destete. Se trata de un proceso gradual en el que iniciaremos al pequeño en la comida húmeda para después iniciarlo en la alimentación sólida. Todo ello durará hasta los 2 meses de vida, de forma aproximada. Cualquier tipo de alimentación que le ofrezcamos hasta el año de vida debe ser formulada específicamente para perros cachorros. En el mercado podemos encontrar piensos etiquetados comercialmente como Puppy, los cuales contienen todos los nutrientes específicos que necesita un cachorro de perro lobo checoslovaco en la etapa de crecimiento. En el caso de apostar por una dieta casera, es fundamental realizar un seguimiento veterinario a través de análisis cada 3 o 6 meses aproximadamente, para evitar crear deficiencias nutricionales, muy perjudiciales en esta etapa. La diferencia principal del alimento para cachorros de PLC y el de perros adultos reside en el aporte de grasas, proteínas, minerales y vitaminas. Es muy importante tener en cuenta estos detalles, ya que garantizarán un crecimiento óptimo del perro. ¿Cuántas tomas debe recibir un cachorro? Los cachorros de entre 2 y 3 meses deben alimentarse 4 veces al día, principalmente para evitar la hipoglucemia. Más adelante, cuando el cachorro tenga entre 3 y 6 meses, ya puede empezar a alimentarse 3 veces al día y, finalmente, desde los 6 hasta el año de vida, el cachorro ya puede empezar a comer 2 veces al día. Aunque si deseamos mantener las 3 tomas, también es correcto. Entre las necesidades de calorías del cachorro de perro lobo checoslovaco desde los 5 kilos, podemos encontrar alrededor de unas 485 kilocalorías al día en los machos y unas 395 kilocalorías al día en las hembras. Sin embargo, son cifras que pueden variar según sea el nivel de actividad física que posea el perro y del peso. Además de la alimentación, es fundamental proporcionarles agua fresca y limpia en todo momento. Los cachorros, perro lobo checoslovaco, suelen ser muy activos, por lo que necesitan mantenerse hidratados adecuadamente. Un buen aporte de grasas buenas, como el omega 3 y 6, es esencial para fortalecer su sistema cardiovascular y estimular su capacidad cognitiva. Ya las fibras, las vitaminas y los minerales son indispensables para optimizar la absorción de nutrientes, facilitar su digestión y fortalecer su sistema inmunológico. Existen algunos alimentos que pueden ofrecerse de forma ocasional al cachorro de perro lobo checoslovaco y que son excelentes por sus propiedades. Podemos incluirlos como premios durante el adiestramiento del cachorro del perro lobo checoslovaco, como parte de una dieta casera o simplemente como un sabroso aperitivo. Huevo. Podemos ofrecer huevos entre 2 y 3 veces a la semana, en perros adultos, el cual puede darse crudo o cocido.
pero siempre se recomienda incluir la cáscara molida, ya que la misma va a aportar minerales de gran importancia. Si bien el huevo no debe ser el alimento proteico por excelencia como ya hemos visto, sí puede incluirse de forma semanal en su dieta al aportar proteínas y grasas saludables para el perro. Además, se trata de un alimento que aporta un inmenso brillo al pelaje, alfalfa. Se recomienda siempre que sea posible que en algún espacio exterior el perro pueda purgarse con alfalfa, la cual además de aportarle fibra le va a brindar también importantes minerales. Vinagre de manzana. Los grandes beneficios del vinagre de manzana lo sitúan como un extra imprescindible en las dietas caseras, ya sean diarias u ocasionales. Es útil para favorecer la digestión y mejora enormemente la salud de la piel y el pelo de los perros. Además, también posee propiedades antifúngicas, antiinflamatorias e hidratantes. Espirulina. Esta alga está muy presente en las dietas humanas por elevado aporte proteico, que además es de gran calidad. Es un alimento indicado para perros de alto rendimiento y además aporta un gran número de vitaminas y ácidos grasos. En resumen, la alimentación de un cachorro, perro lobo checoslovaco, debe ser equilibrada, adaptada a su etapa de crecimiento y siempre de alta calidad. Recuerda seguir las recomendaciones del fabricante, complementar con alimentos frescos y esperamos que este video te haya brindado información útil. Un saludo a todos y ¡viva los perros!